Bueno. Ok. Para empezar, un poquito de una historia breve. ¿Cómo llegamos aquí? Hace Hola, soy gordo pelotudo. unos... Hola, soy gordo pelotudo. Perdón, señor. Hola, soy gordo pelotudo. No puedo... Hola, soy gordo. No se escucha bien la pregunta del señor. No. Señor, otra vez la pregunta, si tiene alguna Hola, pregunta. soy gordo. Ok. Bueno, para continuar, Soy gordo. a ver. Disculpe, tuve que remover esta persona. Voy a limpiar esto, por favor, si me permite un momento. Ok, adelante entonces. Hace unas 2 o 3 semanas, en el día 4 de febrero, había un juez en el condado de Sangamon, que está en el sur del estado de Illinois, que emitió una orden de restricción contra lo que había impuesto una orden ejecutiva del gobernador. Y eso era todas las pruebas, el distanciamiento social y también el uso de máscaras. Y eso fue algo importante porque no nos afectó directamente a nosotros aquí en Summit, sino a los 170 distritos escolares que hicieron esa demanda legal. Entonces, en ese momento, estos distritos no tenían que seguir las pautas, o sea, las recomendaciones. Y luego, unos 10 días después, en el día de San Valentín, de hecho, el lunes pasado, el 14 de febrero, las pautas de mitigación de emergencia del Departamento de Salud Público de Illinois y también de ISB, que es la Junta Directiva de Educación para todo el estado, expiraron. Entonces, las mitigaciones, todo esto se acabó en ese día. Y el día después, que era el martes 15 de febrero, se formó un comité conjunto de reglas administrativas. En inglés se llama JCAR. Votó para rechazar la solicitud del Departamento de Salud Pública y también a la mesa directiva del Estado de Educación, eliminando en efecto todos los mandatos de mitigación de COVID-19. Y eso quiere decir que ya no había ningún pauta para los distritos para seguir. Entonces nosotros tuvimos que pues hacer una póliza, una política local. En ese momento no había ninguna pauta del Estado. Entonces nosotros como distrito, igual que todos los otros distritos en el área, en el Estado, de hecho, tuvieron que decidir por ellos mismos qué iban a hacer. Entonces, el día jueves, el jueves pasado, el 17 de febrero, la Junta Escolar Local de nuestro distrito tenía una reunión de emergencia
para adoptar una resolución que recomienda enfáticamente que los estudiantes continúen siguiendo las medidas de mitigación que había seguido antes. Esta era la recomendación. Entonces, el día después, había otra decisión legal. Las Cortes de Apelaciones de Illinois dictaminan que la TRO, que es básicamente la orden ejecutiva, no era válido. Entonces, ya en ese momento sabíamos que no había ninguna ley que nos exigiría que los niños tenían que, o el personal de hecho, tenían que seguir las pautas. Entonces, lo que tuvimos que hacer en ese mismo día, el viernes pasado, era tener otra junta especial del distrito escolar, de la junta escolar, la junta ejecutiva de escuelas aquí en Summit, para adoptar otra resolución que recomienda enfáticamente que los estudiantes continúen siguiendo las medidas de mitigación y aclara que el personal y los estudiantes con COVID, con síntomas de COVID o ha dado positivo por COVID-19, tenían que ser excluidos de la escuela durante 5 días siguiendo las pautas. Entonces, vamos a explicar específicamente lo que quiere decir todo eso. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué sigue igual? ¿Y qué opciones ustedes tienen como padres? La primera recomendación es esta. La Junta recomienda, pero no exige que el personal, los estudiantes y los visitantes del distrito usen máscaras mientras estén en los terrenos o edificios escolares durante el resto del año escolar. Eso quiere decir que ya no podemos exigir que ninguna persona lleve máscara. Podemos recomendarlo y esta semana, por ejemplo, hoy y también el viernes, casi 95% de las personas, quizá más que estos, todavía están llevando máscaras, pero no tenemos el derecho, ya no, de exigir que las personas pongan sus máscaras. Y como notificación, si usted como padre desea asegurarse de que su hijo o hija use una máscara durante el día escolar, nada más tiene que notificar a nosotros, al maestro de su hijo o hija, y la maestra hará todo lo posible para reforzar el uso de máscaras. Específicamente para los niños chiquitos, a lo mejor ellos no se dan cuenta, pero si quiere que los niños, que sus hijos todavía usen sus máscaras, nada más explicar eso a la maestra y nosotros podemos apoyarlos. Bueno, la recomendación 2. La Junta recomienda, pero otra vez no exige que el personal del distrito se vacune contra el COVID-19. Y si no está vacunado, obtengan pruebas semanales del COVID durante el resto del año. Antes eso era un requisito, ahora es una recomendación. El Estado nos dice que no podemos nosotros exigir que el personal se vacune. Tampoco que tomen estas pruebas semanales si no puede vacunarse. Como notificación, el personal del Distrito 104 ya no está obligado a vacunarse ni a hacerse la prueba semanalmente para presentarse a trabajar. Todos los miembros del personal pueden realizar pruebas voluntariamente semanalmente. El distrito continuará ofreciendo pruebas semanales gratuitas mientras haya demanda. Y eso quiere decir que vamos a continuar a apoyar al personal que quiere tomar pruebas semanalmente, pero no es un requisito, ¿no? Ya no podemos. Y la tercera recomendación.
La Junta recomienda, pero no exige, que el personal, los estudiantes y los visitantes del Distrito 104 expuestos a COVID a través del contacto cercano se queden en casa durante el periodo de tiempo recomendado por el Centro para el Control de Enfermedades, que sería 5 días. Antes había un requisito, ahora es una recomendación, porque no podemos exigir, no podemos negar el derecho de cualquier estudiante de presentarse en la escuela. El distrito ya no exigiría que todo el personal asintomático, que quiere decir que no tiene síntomas, y los estudiantes estén en cuarentena. El aprendizaje remoto aún se proporcionará a cualquier estudiante al que se le haya recomendado ponerse en cuarentena y lo haga voluntariamente. Eso quiere decir que si una persona es un contacto cercano, pero no demuestra síntomas de COVID, esa persona, aunque sea personal o estudiante, puede ir a la escuela. Si voluntariamente una persona que está expuesta al COVID quiere hacer la cuarentena, quiere quedarse en casa, podemos extender la oportunidad de aprender de modo remoto. El personal y los estudiantes que hayan probado positivo para el COVID-19 o tengan síntomas de COVID-19 deben estar en cuarentena durante al menos 5 días y pueden regresar al día 6 si todos los síntomas han desaparecido. Se proporcionará aprendizaje remoto a cualquier estudiante al que se le haya pedido que se ponga en cuarentena. Este es un cambio. Esta es la única cosa que todavía podemos exigir. Si le da positivo en una prueba de COVID, aunque sea personal o estudiante, tiene que observar la cuarentena de 5 días. Y eso es lo que se quedó igual que antes. Eso nosotros podemos exigir. Todo lo demás son recomendaciones. Bueno, pues ahora qué. Debido a las pautas federales, aún se requerían máscaras en el transporte del distrito. El Estado no tiene control sobre el transporte, ese es un servicio federal, entonces sí podemos requerir y exigir que los niños usen máscaras. Entonces, en todos los autobuses hay que usar máscaras todavía. Ya no excluiremos a una persona que tenga un contacto cercano con un caso positivo. No podemos excluir. Si la persona quiere hacerlo voluntariamente, no hay problema. Podemos proporcionar aprendizaje remoto, pero no es algo que nosotros podemos exigir. Las personas sintomáticas o que tengan una prueba de COVID positiva serán excluidas de la escuela según la orientación de los CDC, el Centro de Control de Enfermedades. Los estudiantes que den positivo deberán quedarse en casa durante 5 días, que es la recomendación, 5 días. Pueden regresar al 6º día si los síntomas desaparecen. Las escuelas continuarán ofreciendo nuestro programa voluntario de pruebas y el protocolo de prueba para quedarse se ofrecerá cuando corresponda. Entonces, vamos a seguir con las pruebas semanales para todos los que quieren aprovecharse de eso. También continuaremos fomentando nuestros protocolos de lavado de manos y el uso de desinfectante para manos. Vamos a seguir con eso para todos los niños en todas las escuelas. Y continuaremos con nuestros protocolos de desinfección de aulas. Eso vamos a seguir. Y finalmente, los estudiantes mantendrán distancia social de 3 a 6 pies, tanto como sea posible. Entonces, ya eso es la información que quisiéramos compartir con ustedes. Voy a dejar de compartir mi pantalla a ver si hay unas preguntas. Cualquier pregunta.
Una pregunta. Sí. ¿Qué tanta potestad tienen las escuelas para exigir que los niños sean vacunados, así como exigen la vacuna para entrar, no sé, como la del sarampión, o ya ves los requisitos que le piden a uno como padre, pues para que los niños puedan ingresar a la escuela? Hago la pregunta porque, bueno, realmente estamos viviendo con esto día a día y es parte ya de nuestra vida el coronavirus. Entonces, yo como padre ya vacuné a mi hijo, pero ¿qué tanto la escuela puede hacer? O sea, Sí. no sé, el tratar de exigir un poquito la conciencia de las personas Ujú. para que, o sea, para que ayuden a mitigar lo que es esta pandemia. Pues señora, gracias por su pregunta. En realidad no podemos hacer mucho. Lo que pasó es en todos los lugares donde eso se requiere es porque hay una ley o hay una póliza que pues exige eso. Y lo que hemos visto la semana pasada, que los cortes del estado de Illinois ya no están apoyando eso. Lo que tuvimos en puesto era una orden de emergencia y el gobierno, el gobernador y todos estos que hacen las leyes tenían todo ese tiempo para hacer una ley que nos diría algo para las escuelas, pero no lo hicieron. Entonces los cortes dijeron que ya tenían suficiente tiempo para hacer una ley, no lo hicieron, no vamos a renovar lo que es la orden de emergencia. Entonces nosotros no tenemos el poder de decirle a un estudiante que no puede ir a la escuela, es un derecho en este país. Entonces, no tenemos ninguna ley que nos dice que específicamente en cuanto al COVID, que el niño tiene que vacunarse. Entonces, lastimadamente, nosotros no tenemos el poder de hacer esta póliza, porque eso sería una violación del derecho del estudiante. Oh, Entonces, aquí perdón que estamos. difiera, perdón que difiera, pero también yo pienso que todo estudiante tiene derecho a la vida y todo estudiante tiene derecho a estar en paz, y yo digo que el respeto al derecho ajeno es la paz, y yo pienso que todas las personas tenemos que tener derecho a esa tranquilidad. Entonces, o sea, es ilógico pedir que te respeten un derecho cuando tú mismo no quieres respetar el derecho de los demás a la vida. Pues no tengo yo ningún nada de decir en contra de eso, señora, pero esto es la ley. Y lo que en este país, lo que nos guía, es la ley. Y lastimadamente podemos decir que si negamos el derecho de un estudiante de venir a la escuela, va a haber otras demandas, otras lawsuits en contra del distrito. Y para decirlo francamente, eso es lo que nos guía. Tenemos que mantenernos en el lado correcto de la ley, porque si no, si hacemos eso, si decimos, y de cierta perspectiva estoy de acuerdo que tenemos el deber, la responsabilidad de proteger al personal y los estudiantes. Si decimos eso, que este estudiante no puede entrar en esta escuela, los padres de este estudiante puede hacer una demanda en contra del distrito y vamos a perder mucho dinero. Entonces, no, eso no podemos, está fuera de nuestras manos en este momento. Ok. Gracias por su pregunta y entiendo su frustración. Hay muchos que están en los dos lados de este debate. Por mi parte, estoy de acuerdo con usted, pero tenemos que seguir pues el consejo de nuestros abogados que nos dice que no, ya no podemos hacer esto. Ok. Está bien, muchas gracias. A usted. ¿Cualquier otra pregunta?
Brevemente, para repasar, ustedes tienen el derecho todavía de mandar a sus hijos con máscaras. La gran mayoría de personas que están en la escuela enfrente de sus hijos todavía están llevando máscaras. Y podemos decir que la gran mayoría de nuestro personal ya está vacunado. Lo que podemos hacer es hacer una recomendación muy fuerte que todos usen máscaras, que todos se vacunen y que todos que están cercanos, contactos cercanos, observen la cuarentena, pero no podemos exigirlos. Vamos a continuar a apoyar a nuestros padres, nuestras escuelas, nuestros estudiantes en mantenerse saludable y sanos, pero son recomendaciones a partir de ahora. No podemos hacer ningún requisito. Buenas noches. Buenas noches. Nada más quiero confirmar. Entonces dice que, suponiendo, si mi hija se enferma, puedo tenerla en casa y puede recibir la instrucción en línea. Exactamente, señora. Si se presenta con síntomas relacionados al COVID, que es fiebre, diarrea, dolor en el estómago, algo así, tos, entonces se puede quedar en casa por un periodo de 5 días para recibir instrucción en línea. Pero si no tiene síntomas, ¿también la puedo tener en casa o no? No, hay que presentar con síntomas, o si usted puede llamar a la escuela, por ejemplo, si hay alguien en su casa, alguien que estaba cercano a su hijo, que sí dio positivo en una prueba, entonces su hija sería un contacto cercano. En este entonces, usted puede llamar a la escuela para hacernos saber que si estaba expuesto ella, me siento más cómodo quedarse en casa con ella o que se quede ella en casa. Entonces, debajo de esta circunstancia, también es elegible para instrucción en línea. Ok, entonces si tiene la prueba que está positiva, aunque no tenga síntomas, sí puede quedarse en casa. Sí, tiene la prueba, aunque no tiene síntomas, esta es una ocasión, pero puede ser que otro, puede ser un vecino, un primo, un familiar que dio positivo y si estaba cerca, dentro de 6 pies, sin máscara por más que 15 minutos, entonces se considera un contacto cercano. No tiene que hacer prueba la niña, ella misma, pero si es un contacto cercano, ella también se puede quedar en casa para observar una cuarentena de 5 días. Ok, perfecto. Ok, Ok. muchas gracias. De nada, usted. ¿Cualquier otra pregunta? ¿Van a seguir con las campañas para concientizar o van a dejarlo, o sea, que las cosas sigan su curso? Otra vez, señora, no entendí bien si vamos a conseguir seguir No, con campañas para concientizar a la gente que siga usando o no. O sea, ya Sí, no, sí, vamos. la escuela va a seguir con campañas de vacunación y todo eso, como lo han hecho hasta ahora. Sí. Mientras hay demanda, si me explico bien, yo creo que la última que hicimos, el último evento, no vinieron nadie. Quizá unos 2 o 3 personas. Vamos a seguir con eso de vez en cuando, pero mientras haya demanda para vacunaciones y todo eso. Pero sí, vamos a continuar a ofrecer, sí, seguramente. Gracias. De nada. Otra pregunta. La grabación de esta presentación y también la presentación en sí, vamos a poner en nuestro sitio de línea probablemente mañana. Entonces, si quieres seguir,
conseguir más información o repasar la información otra vez, vamos a estar poniendo toda la información en inglés y también en español en nuestro sitio de web. Cualquier otra pregunta que tengan. Bueno, muchísimas gracias por informarse. Si tiene alguna pregunta para nosotros, seguramente puede llamar a la oficina de la escuela de su hijo, a la maestra de su hijo, a nosotros en la oficina central. Estamos aquí para servirles. Y otra vez voy a poner toda esta información en el sitio del internet del distrito. Muchísimas gracias por su tiempo, por su interés y por involucrarse en la educación de sus hijos. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Muchas gracias. Gracias por su... A ustedes. Adiós. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.